Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra santa, Señor, y por esa forma tan especial que tú tienes de hablar con tus hijos. A través de ella, a través de circunstancias, a través de personas sabias, Señor, a través de estos ejemplos que nos muestras en tu palabra, Señor, podemos tener formas de vivir que te agraden a ti, mi Dios. Podemos encontrar un patrón de vida que te honre a ti, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú tomes control de mi boca, que permitas que solamente sean cosas que te honren y te agraden a ti, Señor, que formen esta iglesia, que formen tu iglesia, que tomes el control del servicio, Señor, y que hoy podamos decir, Dios, te glorificamos con nuestra vida, Señor. Gracias por la formación y por el cuidado que tienes de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Les comentaba que la Biblia mencionaba alrededor de 40 versículos que hablaban acerca de María, la madre de nuestro Salvador. Sin embargo, encontrando un poco la vida de su esposo, de José, no encontrábamos tantos versículos. Encontrábamos escasamente unos 19 versículos que hablan de José. Preguntaríamos entonces, ¿era poco importante José? ¿O era más importante María? Porque se ocupa más de la vida de María. Y cuando lo vemos en relación a nuestra vida práctica, a nuestro hogar, encontramos que ¿quién es más importante en el hogar, en la formación del hogar? ¿Quién es más importante, el varón o la esposa? Y nos damos cuenta que forman pilares importantes. Los que estuvimos en una reunión de oración veíamos que el matrimonio, que era un techo, haga de cuenta la edificación de una casa, tenía un cimiento que lo mantenía firme, que es Dios, pero estaba sustentado en dos pilares, que era amor y respeto. En realidad era un hombre y una mujer, así que la importancia es compartida, pero los roles son distintos. Una cosa es amor y otra cosa es respeto, una cosa es el varón y otra cosa es la mujer, una cosa es María y otra cosa es Jesús. Ni uno es más que el otro, pero cada uno cumple funciones diferentes para la edificación de una casa. Así que cuando hablamos de José y habla de 19 versículos, uno diría, bueno, pues ¿qué vamos a hablar de José? Y realmente es una de las personas que pocas veces se hablan en la Biblia. Casi nunca se habla de José. Se habla un poquito más de María, pero de José se habla muy poco. Pero yo imagino esto, Dios tiene un plan y Él decide buscar un hombre que cumpla requisitos para darle el cuidado de su hijo, el Salvador del mundo. Así que José no era un personaje nada más así. Tenía que tener cualidades muy particulares y especiales. Cuando nosotros vemos a José, vemos a un padre. Cuando vemos a María, vemos a una madre. Así que si el plan de Dios, en donde se fundamenta como tal la estructura de la sociedad, es la familia, vemos la importancia del padre. Y encontramos que José tenía que tener cualidades que a Dios le agradaban y que de alguna manera nos mostraba a través de la vida de José que nosotros como papás tendríamos que seguir. Cuando hablamos de María, veíamos que habían dos cosas fundamentales dentro de las 7 rasgos importantes de la vida de María. Uno era que María era una mujer que estaba dispuesta a renunciar. Pero una cosa al final nos mostraba de María era que era una mujer que no estaba dispuesta a abandonar. No estuvo dispuesta a abandonar a Jesucristo, estuvo con Él hasta el momento de su muerte, a pesar que sus amigos habían escapado de alguna manera, entendiendo las presiones que se ejercían en ese entonces. María nunca abandonó a su hijo, pero María era una mujer de renuncia, de santidad, de obediencia, de fe, de humildad, una mujer de sufrimiento y de fidelidad. Además, que era una mujer de oración, que era José. Y en esos versículos pequeñitos encontramos algunos datos que nos llaman la atención. Vamos a buscar nuestra Biblia en Mateo, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué clase de hombre era José? Vamos a empezar a buscar un poquito qué clase de hombre era José. Así que el versículo 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María su madre con José, ¿ya estaban casados? No, estaban comprometidos. Pero es importante esa relación y ese compromiso. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y versículo 19, aquí nos habla de José. ¿Qué dice? José su marido, ¿cómo era qué? Entonces José era un hombre justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ok, vamos a ver. Nosotros encontramos en José características principales. Yo creo que lo que Dios quiere marcar como una característica principal, una de ellas, pero hay otras características que tendríamos que ver en este versículo. José era un hombre justo y José era un hombre que no quería dañar la reputación de María. Eran dos características que podríamos encontrar acá. Ok, veamos un poquito. Primera característica, los que les gusta tomar apuntes, porque yo quiero ser un hombre como José. De hecho, es el plan que Dios tiene para mi vida, porque soy papá. Preguntaba alguna vez, ¿cuántos de los que están aquí desean o anhelan ser papás? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren ser papás? ¿Poquitos quieren ser papás? Todos quieren ser como mi hijo. Cuando mi hijo era chiquito le preguntabas, ¿qué quieres ser cuando grande? Decían soltero. Pero aquí o no me están entendiendo o no están escuchando. Levanten la mano los varones que quisieran ser papás. Ah, ok, ahora sí ya me entendieron y me escucharon. Ok, muy bien. Soy muy marcador de llamar la atención. Yo no vine aquí a hacer ruido. Yo vine aquí a dar un mensaje y la idea es dar un mensaje. Los que anhelamos ser papás y los que somos papás. Así que de alguna u otra manera entendemos el concepto. Esto es para ti, varón. Papá, esto es para ti. Así que es importante que lo entienda. Yo quiero ser como José, aunque se habla poquito de él. Yo quiero ser como José, quiero ser un papá que es justo. ¿Qué es justo? Bueno, podríamos encontrar sinónimos, podríamos encontrar algo así como un hombre recto, como un hombre íntegro. José era un hombre justo. Y nosotros hoy en día vivimos en una sociedad en la cual no creemos en nadie, o no creemos en los políticos, ¿cierto? No creemos en los sacerdotes, no creemos en los pastores, no creemos en los gobernantes, no creemos en las personas, no creemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que existe una falta de integridad en nuestra sociedad, carencia de integridad. Por lo tanto, no vale la pena seguir a nadie. Tú sigues a un político y te molesta su falta de integridad. Tú miras a tu padre y dices, híjole, no es un ejemplo que me encantaría seguir. De hecho, hay algunas personas que dicen, yo no quisiera ser como mi padre. Entonces, vemos que estamos en una sociedad donde hay falta de integridad, pero José no era así. José era un hombre diferente que vivía delante de Dios y delante de las personas de una manera correcta, gozaba de buena reputación. Entonces ahora pregunto a los que levantaron la mano hace un rato, uno, ¿qué imagen queremos dejar ante nuestros hijos? ¿Queremos ser padres justos? ¿Queremos ser padres íntegros? Siempre menciono la integridad como algo que es una referencia. Así como soy en la iglesia, ¿eres en tu escuela? Así como eres en tu escuela, ¿eres en tu trabajo? ¿Eres en tu casa? ¿Eres con tus hermanos? ¿Eres con tu esposa? Eso es un hombre íntegro, un hombre que se mantiene íntegro permanentemente. Y lo que pasa es que muchas veces encontramos gente que es en la iglesia de una manera y en su trabajo de otra manera. O cuando conduce es de otra manera. O con su esposa es de otra manera. O cómo se comporta con sus hijos. ¿Ese es un hombre íntegro? No.
y José era un hombre íntegro. Eso era lo que Dios veía en José. Un hombre justo que además no quería infamar. Entonces, primera característica, José era un hombre justo. Segundo, dice el versículo 19, y que no quería infamar, por lo tanto quiso dejar a María secretamente. ¿Por qué? Porque decimos, ahí salió el peine, eso es como los hombres de hoy, ¿no? Los hombres de hoy es ante un problema, divorcio, ante el problema más chiquito se van, entonces José era igual. No, hay que entender el contexto en el cual se desarrollaba esta historia. José estaba dispuesto a echarse la responsabilidad de dejar a María estando embarazada. José no iba a salir a decir, voy a dejarla porque está embarazada. José en silencio se iba a ir, la iba a abandonar secretamente, de tal manera que la responsabilidad recaía sobre él. Él abandonaba a María. José tenía una característica especial, podía ensuciar, enlodar su reputación con tal de no dañar a María. Porque podemos entender esto claramente. A ver, ¿qué sentirías o qué harías tú si tu novia saliera embarazada y tú nunca la has tocado? ¿Qué sentirías? Bueno, hace 2000 años, hoy tenemos información, hace 2000 años era lo mismo. José era un hombre, característica de un hombre que no haría daño a su mujer. Era un hombre que cuidaba su casa. Era un hombre que no quería ofender la fama ni dañar a María. Y hoy en día encontramos muchas veces que la mayor ofensa en un hogar proviene del padre. Que quien más daña a la casa es el padre. Encontramos que cuando hablamos del divorcio y las razones por las cuales se separaban las familias, la causa principal era la infidelidad. La infidelidad. ¿Ustedes creen que el adulterio no hace daño en el hogar? El adulterio daña el hogar, destruye la estructura de la familia, destruye la mujer que queda herida, deja desprotegidos los hijos con un padre que abandona, un padre que daña. Y los hogares se separan por infidelidad, generalmente masculina. José no quería dañar su casa, era un padre que no quería dañar a su familia. Hoy en día, muchas veces las familias de quien más reciben daño y destrucciones del padre que abandona el hogar. Así que el adulterio, los malos ejemplos, el mal testimonio es un hombre que daña su casa. Entonces, José era un hombre justo que no quería dañar su casa. Entonces, la idea de ese padre, entendemos, es un hombre con integridad que protege. Eso es la idea de un hombre que es íntegro, protege su casa y no daña a su familia. Tercera característica, era un hombre que estaba dispuesto a todo por defender su hogar. Aquí tenemos la idea de José. ¿Por qué? Porque encontramos en la vida de José, y lo vamos a encontrar en versículos más adelante, que José estuvo dispuesto a proteger a su hijo, estuvo dispuesto a proteger a su esposa, estuvo dispuesto a llevarse a su familia para que no le hicieran daño. ¿Quién? Herodes. Herodes quería matar a los niños, quería matar a Jesucristo. Por lo tanto, José estuvo dispuesto a enfrentar. José entonces era un hombre justo que no dañaba su casa y que protegía a su familia. Y entonces entiendo como padre mi responsabilidad de estar pendiente de lo que mis hijos escuchan, de lo que mis hijos leen, de lo que mis hijos ven, de las amistades que tienen mis hijos, de la música que escuchan. Esa es la labor de un padre. Encontramos en José un padre que
estaba dispuesto a proteger a su familia. ¿Un padre debe proteger a su familia física? Claro que sí, por eso es más fuerte. Pero debe proteger a su familia espiritualmente. Y ahorita hablábamos hace un ratito del hombre. Cuando llegamos a esta iglesia, estaba recordando hace muchos años, encontramos en una iglesia donde solamente habían mujeres y un niño, mundo. No habían hombres, porque estaban haciendo cosas importantes. Estaban trabajando. Mientras las cosas triviales, banales, de esas cosas se ocupa la mujer, como el rezo, la oración, la lectura bíblica. Ese es el trabajo de la mujer, ¿entiendes? El trabajo del hombre es que no le falte nada, ¿cierto? Que haya todo en la casa. Pero resulta que no es así. Cuando hablamos de roles, entendemos que el hombre es el proveedor de su casa. Sí, claro, es el principal proveedor de amor, de educación, de cuidado. El hombre es el mayor proveedor y debe ser el mayor proveedor de oración, que es protección a la familia. Pero no son los hombres los que más oran, ¿o sí? Encontramos que la mujer ora por sus hijos al entrar, al salir, por la comida, por lo que están comiendo, por lo que están pensando y por lo que están haciendo. Y resulta que es el trabajo del varón. Así que es bueno entender un poco que José protegía a su familia. Un hombre debe proteger, proveer a su familia. Y encontramos que muchas veces el rol que entendimos no es que seas más importante. El rol que entendemos es que es diferente tanto del hombre como de la mujer. Así que el varón tiene la obligación de proveer y de proteger física y espiritualmente a su familia. Así que cuando empecé a estudiar un poquito la vida de José, me di cuenta que estoy fallando como padre, como proveedor, como protector, como ese hombre que debe ser íntegro. Pero el Señor está trabajando en la vida de los hombres que estamos aquí y de los hombres aunque no estamos aquí. El Señor a través de su Espíritu Santo está trabajando en corazones, formando hombres que vuelvan a entender el propósito para lo cual se creó la familia. Fíjese, cuando nosotros hablamos de José, que también era un hombre íntegro, que no hacía daño a su casa, que protegía a su familia, encontramos en José un hombre que tenía intimidad con Dios. ¿Por qué creemos que José tenía intimidad con Dios? Fíjate, busquemos el versículo 20. ¿Qué dice? Y pensando él, que le dijeron que su esposa estaba embarazada, en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿por qué era que José tenía intimidad con Dios? Porque hablaba con Dios, porque Dios le hablaba a través de los sueños. Encontramos en el Salmo 25, dice, porque los que le temen a Dios, el hombre de integridad y de oración, busquemos este salmo, dice, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará entender su plan, su propósito. El temor de Dios me permite a mí tener una intimidad, una relación personal con Dios, y por lo tanto, Él me habla a mí. Pero si yo no abro la Biblia, no tengo tiempo de oración, no medito en la palabra de Dios, ¿algún día tengo la oportunidad que Dios me muestre sus planes? Tengo pocas oportunidades que Dios me muestre qué planes tiene, cuáles son sus propósitos en mi vida, porque no hay intimidad con Dios en mi vida. Y hemos entendido con el tiempo que la relación con Dios se forma, se fundamenta en base al diálogo, lo mismo que pasa con tu esposa, lo mismo que pasa con tu esposo. Ayer me decía mi esposa un concepto acerca del matrimonio. ¿Y cuál era la palabra, mi vida? Idónea. Bueno, me estaba diciendo algo en relación al hombre y la mujer en comunicación. Y entonces entendemos que la mujer habla mucho y el hombre habla poco.
Ay, hay un problema, ¿cierto? La mujer llega y te cuenta todo lo que hizo. ¿Y tú qué hiciste hoy, mi amor? No, bien, mi vida. Llevo media hora contándote y tú llevas 8 días fuera de casa y te dice, bien, comunicación. Pero es la relación que yo tengo con Dios, tengo que tener una comunicación. Entonces, ¿cómo yo tengo un diálogo con Dios? Bueno, yo entendí claramente que es pasando tiempo con la Biblia. ¿De qué otra manera? Pasando tiempo en oración con Dios. Y en parte encuentro yo que cuando veo la creación de Dios, encuentro a Dios y admiro a Dios y le doy un sentido a la vida cuando veo todo lo creado y cuando paso tiempo con personas que comparten el mismo concepto, el mismo amor hacia Dios, hablan el mismo idioma. Nosotros nos podemos encontrar con muchas personas todo el tiempo y alguien decía, cada uno habla del Dios que alaba. Y uno se encuentra con gente, ¿y tú cómo estás? No, aquí haciendo negocios, tuve un desayuno bien importante, he hecho esto y lo otro. Ok, ese es tu Dios. Y otras veces yo tenía una prima que había que decirle, nos vamos juntos, pero no hablemos de dinero, ¿te parece bien? Porque todo el tiempo hablaba de dinero, de dinero, de dinero y de dinero. Así que cada uno habla del Dios que alaba. ¿De qué hablas tú? Bueno, yo quisiera que tuviéramos ese tiempo permanente de entender y ver a Dios en todo lo que hacemos. Tal vez por eso nos llaman fanáticos. Amamos al Señor, entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, viene de Él. Y ese es nuestro gozo. Encontramos felicidad permanente en Él, a pesar de las circunstancias que vivamos. José era un hombre que tenía intimidad con Dios. Job era un hombre ocupadísimo, ¿cierto? Era un hombre rico, tenía familia, tenía empleados, tenía ganado, tenía de todo. Era un hombre supremamente rico. Estaba tan ocupado Job que no oraba por sus hijos. Job era un hombre importantísimo y se la pasaba orando por sus hijos, aún por los pecados que ojalá no hubieran cometido. Así que el hecho de estar ocupado, el hecho de ser un hombre importante, de ser un hombre rico, de ser un hombre próspero, no me excusa orar por mis hijos. ¿Por qué? Porque encontrábamos que José era un hombre que cuidaba a su hijo. Y uno siempre se hace esta pregunta. ¿Estoy cuidando la vida de mis hijos? ¿Sus amigos? ¿Sus lecturas? ¿Lo que ven? ¿Lo que hacen? ¿Lo que escuchan? Ese es mi trabajo. Si no lo estoy haciendo, no estoy haciendo un buen trabajo. Después tengo problemas cuando mis hijos no son lo que yo esperaba. Y de alguna manera empiezo a desecharlos. Ya no los admiro, ya no me gustan. Es como el cachorrito que tú compras juguetón, lo tienes en la casa, se hace chichi, se hace popó y tú limpias y qué lindo. Pero después crece y con él crecen todas las cositas que hace y los daños. Y ya no lo quieres, lo tienes por allá en un patio. Pasa que los hijos es igual. María era una mujer que no abandonó a su hijo. Y nosotros entendemos que es cuando vemos a nuestros hijos, pueda que nos moleste porque vemos reflejados en ellos nuestras falencias, nuestras fallas, nuestras deficiencias. Así que hoy estamos a tiempo. Yo digo, hay muchos jóvenes, levanten la mano, los que quieren ser papá, y los jóvenes levantan la mano. Van a ser papás. Y los que somos papás, bueno, le pedimos a Dios sabiduría. Pero mire, hay una cosa que era importante. Yo les he mencionado 4 cosas importantes. ¿No? ¿Alguien me las recuerda? De José, características de José como padre. La primera era que era un hombre ¿qué? Justo. La segunda, cuidaba su casa. La tercera, era protector. Y la cuarta, tenía una intimidad con Dios. Pero esas no eran las características principales de José. ¿Cómo les parece? Yo creo que Dios escogió a José por una característica principal y de la que hemos estado hablando. He hablado acerca de Jonás, luego hablamos acerca de Sansón, luego hablamos acerca, y yo quería hablar de Job, pero encontré un personaje que me gustó más, José. Hablamos de Abraham
Y en todos ellos hemos encontrado un problemita. No hubieran podido ser el papá de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran grandes hombres, no tenían el requisito que Dios halló en José. ¿Cuál era? Obediencia. José era principalmente un hombre obediente. Y entonces uno habla de la obediencia y dice, pues la obediencia, pero es que hay muchos tipos de obediencia. Veíamos, por ejemplo, cómo era lo que buscaba Dios en José. Dios buscaba una obediencia total. La obediencia de José era una obediencia total. Total quiere decir que no retrasaba el tiempo para obedecer a Dios. José, cuando Dios le decía algo, José lo hacía de manera inmediata. Voy a mostrarles algo de un padre como José, que me llamó mucho la atención. Mire, Mateo 1:24. ¿Qué dice? Dice, ya encontramos que José tenía una relación personal con Dios porque hablaba por sueños, pero en 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, José era un hombre que cuestionaba los mandatos de Dios. No. Fíjese que uno de los problemas que tenemos muchas veces los cristianos, los creyentes, es que estamos aquí para que Dios nos convenza. Venimos hasta que Dios nos convenza, le vamos a obedecer. Y resulta que entonces no serviríamos para ser el papá del Salvador del mundo. Porque José le dijo, levántate, y José se levantó. José obedeció inmediatamente. José no cuestionó la orden de Dios. José no preguntó por qué. José se levantó. Y nosotros vimos a Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás dijo, le dijeron, vete para allá. Y él dijo, me voy para allá. Aunque al final terminó haciendo lo que Dios le había pedido, esa fue una obediencia a medias. Una obediencia a medias, dijimos que finalmente la obediencia a medias es desobediencia, punto. ¿Se acuerdan de Sansón? Bueno, ese fue peor. Ese sí ni siquiera quiso obedecer. Y ya vamos a hablar un poquito de Abraham. Pero es que yo no tengo por qué obedecer a Dios hasta que lo entienda. Eso se llama fe. Tengo la obligación de conocer a Dios, pero está implícito la obediencia. No es hasta que yo lo conozca. Tenemos problemas muchas veces. Yo leí la Biblia y me costaba mucho trabajo creer en ese Dios del Antiguo Testamento. Tan violento, tan justiciero, tan... Y entonces yo me preguntaba si valía la pena seguir a ese Dios, aún sin conocerlo. Cuando yo llegué a esta iglesia, todavía me preguntaba, y habían cosas que yo decía, no sé si valga la pena, por ejemplo, congregarse, y le decía a mi familia, congreguémonos un domingo sí, el otro nos vamos a desayunar a la muralla, y el otro venimos a la iglesia, y el otro nos vamos a un paseo, y el otro sí venimos a la iglesia. Y de las reuniones de la iglesia, a esta sí vamos, a esta no vamos, a esta sí, a esta no. Y en relación a lo que yo creía, porque pues siendo doctor, tengo otra educación en donde tiene que estar sustentado con cosas que uno podría demostrar a través de un método científico, entonces costaba mucho trabajo entender el Génesis. Aceptar la evolución, aceptar más bien la creación, porque la evolución yo me la creía toda. Resulta que hay un punto en el que Dios te lleva hasta aquí, te dice, o crees toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la obedeces, o mejor ya no pierdas el tiempo viniendo a esta iglesia y dedícate a otra cosa. La vida cristiana es una vida de obediencia, aunque yo no entienda, aunque no esté de acuerdo, aunque piense que no me conviene, he decidido seguirla, obedecerla, y en ese entonces, viendo las promesas de Dios para mi vida, vivo por fe y soy feliz. No necesito nada más
para ser feliz? Que a Cristo en mi corazón, y a través de Él lo tengo todo, porque el Señor me permite tener una esposa a la que amo, tengo unos hijos de los cuales me siento orgullosos y tengo una familia que disfruto en comunión permanente con Dios. Esto implica que un día decides creer sin cuestionamiento. Ahí se la dejo. La obediencia tiene una característica: obedezco sin cuestionamiento. ¿Cómo más debo obedecer? ¿Cómo es la obediencia? Dice, una obediencia sin cuestionamiento y una obediencia, vamos a ver Mateo 2, 13 y 14. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14 dice, él despertando tomó de noche al niño, a su madre y se fue a Egipto. Mire, José estaba dormido en lo mejor del sueño y le habla y le dice, levántate y te vas ya. Y José se levantó y dijo, voy a esperar hasta que salga el sol, hasta que desayune, me voy a bañar. No, José se levantó de noche, se despertó del sueño, se levantó y se fue. ¿Qué fue lo que hizo aquí? José obedeció así, inmediatamente. Si te das cuenta, ni siquiera cuestionó lo que le estaba diciendo Dios. No se puso a preguntar por qué a esta hora. Él se levantó y lo hizo de manera inmediata. Qué maravilla poder ser obedientes de manera inmediata. Hablábamos eso con Domi el otro día con las chicas, ¿no? Nos cuesta trabajo porque a nosotros nos cuesta trabajo. Fíjate, eso va de la mano con algo, un concepto claro, que es sujetarse a una autoridad. Y eso nos cuesta mucho trabajo, sujetarnos a una autoridad. ¿Por qué voy a pagar impuestos si de todos modos ese dinero se lo roban? ¿Por qué voy a obedecer a mi marido si ese, lo que sea? ¿Por qué voy a obedecer las reglas si todo el mundo las infringe? Cuando no me ven, hago lo que quiero. Eso es falta de integridad. Resulta que Dios me llama a que yo tenga una obediencia inmediata y esto implica que yo me tengo que sujetar a una autoridad. Y eso me costó trabajo. En mi vida cristiana me costó trabajo. Yo no sé a ustedes, a mí sí. ¿Por qué voy a obedecer a un pastor que es menor que yo? ¿Por qué me tengo que sujetar a su consejo? ¿Por qué le voy a pedir consejo a alguien si yo soy? El problema está en eso. Cuando yo no soy obediente de manera inmediata es porque yo simplemente no estoy acostumbrado a sujetarme a ninguna autoridad. Y la gente que no se sujeta a ninguna autoridad es la que siempre vive en desacuerdo, inconforme, generando discordia. Obediencia inmediata. No hay que postergar, ¿cierto? Obediencia permanente. ¿Cuánto tiempo debo obedecer a Dios? Siempre. Mateo 2, 19. Vámonos un poquito más rápido, creo. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. José ya se fue, estaba en Egipto, versículo 20. Después de un tiempo, es decir, tuvo que morir Herodes. Versículo 20 diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Cuando Dios te dio la orden de irte a Egipto, no creo que Dios le haya dicho por 1 año, 2 años, 3 años. Dios le dijo, vete. Y José estuvo con su familia hasta que Dios le habló. Fíjate, nosotros encontramos muchas veces que estamos esperando una señal de Dios, que nos llegue a través de un sueño. No leemos la Biblia, pero queremos que Dios nos hable todos los días en sueños, no a través de su palabra. Estamos esperando señales extraordinarias. Por eso es que hay muchas iglesias donde se para un profeta y dice, el Señor me habló, hermana, y me dijo que había que te iba a prosperar económicamente, pero... Y empieza uno a ver que esas iglesias prosperan cuando hay una cantidad de dones que no entendemos, pero que esperamos, y sanidades, y milagros, y todas esas cosas.
La obediencia en un momento determinado es una obediencia que debe ser permanente, aunque yo no vea el resultado. Aunque no me parezca lo que veo, debo mantenerme sujeto a la autoridad de Dios. Y hoy en día vemos una sociedad que se destruye rápidamente. Dios te dice, un hombre y una mujer para un año, ¿no? Para toda la vida. 60% de los divorcios están en la primera década. Entonces, la obediencia no existe y yo no puedo esperar a ver a mi mujer y ver que cambie o siendo transformados. Dejamos familias, dejamos esposa, dejamos hijos, dejamos iglesias así. Dejamos trabajos así, dejamos relaciones rápidamente. Nosotros no queremos establecer compromisos. La falta de compromiso es uno de los problemas que tiene la sociedad. Brincamos, somos chapulines. Esto nos agrada y ya no nos agradó, y ya no me latió, y ya nos vamos allá, y el Señor me dijo, y luego uno escucha cosas con que ya se cumplió el ciclo. Y el ciclo no se ha cumplido, el ciclo permanece. Nosotros tenemos la necesidad de comprometernos. Y el compromiso es con Dios, no con la gente. ¿Y es para cuánto? Es para siempre. Aunque no entendamos, aunque no veamos. ¿Cómo aprendió Israel obediencia? Ahí va el pueblo, detrás de una nube. Se detenía la nube, se quedaban ahí parados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se volvía a mover la nube. Es un pueblo que fue educado en obediencia siguiendo una nube. Ellos no entendían, pero iban detrás de la nube. Entonces nos lleva al último punto de la obediencia. La obediencia tiene que ser una obediencia total. ¿Sí se dan cuenta? Sin cuestionamientos, inmediatamente, permanentemente, totalmente. Por eso es que Dios escogió a José como padre del Salvador del mundo. Por esa característica principal. Sí era un hombre de integridad, claro que sí. Era un hombre que cuidaba a su mujer, pero por supuesto, cuidaba a su hijo, claro que sí. Era un hombre de oración, perfecto. Pero pueda que haya muchos hombres igual. La dificultad más grande era que era un hombre que obedecía de manera inmediata. Él tenía la atención total de Dios. Y él respondía cuando Dios le decía. Y lo hacía en el tiempo que decía. Y esperaba hasta que Dios le diera la orden. 4 órdenes fueron para José. Le dijo, le dijo primero, ¿qué le dijo? Tu mujer está embarazada, pero te casas. Se casó. ¿Qué le dijo? Vete a Egipto. Se fue. Y ahí estuvo en Egipto hasta cuando le dijo, regresa a Israel. Y él regresó. Y después, ¿qué le dijo? Ahora vete a Nazaret. 19 versículos hablan de la vida de un hombre especial. De un padre excepcional. Hoy en día le decimos un padre excelente a cualquier persona. No hay mucho reconocimiento a la vida de José. No hay mucho reconocimiento. Yo no encuentro nadie que haga un discurso. Se habla así, de Martín Lutero se habla muy bonito. De José se habla muy poquito. Tal vez nos han querido mostrar de una manera diferente, no sé, a través de las religiones del tiempo, que nosotros tenemos que admirar la madre. Fíjate, la fiesta del Día de la Madre es una fiesta extraordinaria. ¿Y la del Día del Padre? ¿Por qué? Porque es más importante ella que él, porque el hombre perdió el papel que le correspondía, ya no entendió para qué fue creado. Un hombre encantador. Hoy en día vemos un hombre encantador. Un hombre encantador es un hombre que encanta a 3, 4 y 5 mujeres y todas las hace felices. Un hombre encantador. Eso es lo que Dios quería para José. No, eso no está dentro del plan de Dios, absolutamente para nada. José obedecía. Nosotros vemos personajes que mostraron obediencias, pero obediencias muy relativas. Cuando Dios buscaba un padre para su hijo, encontró a un padre como José, con cualidades especiales, un hombre diferente.
Ahora, volvemos a la pregunta inicial. Otra vez quiero pedirles el favor que levanten la mano los que un día quieren ser papás. El desafío es grande, ¿cierto? ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? Mire, nosotros no queremos seguir haciendo la estadística del divorcio más grande. 60% de fracasos, una empresa que fracasa. Y ya entendimos que no solamente fracasa el papá y la mamá, el matrimonio como tal, fracasan los hijos, que quedan envueltos en hogares divididos, siendo educados por otras personas, los maestros, las maestras, las abuelas, los abuelos, una tía, la empleada del servicio. Esto es una cosa seria. Dios buscaba a un hombre como José. Y nosotros entendemos hoy en día que estamos llamados. Los pilares donde se basa una sociedad es la familia. Entendemos que el llamado para ser salvos es para todo el mundo. Cristo murió por todos los que estamos aquí. Y es impresionante ver cuando uno le habla a la gente y le dice, oye, si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Y uno dice, pues yo no sé, pero yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Pues porque yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien. Yo ayudo a mis papás. Yo a veces ayudo, regalo. Entonces, ¿por eso te vas al cielo? 9 de cada 10 te contestan porque se portan bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Por gracia. Porque yo siendo pecador, mis buenas obras no me limpian del pecado. Y entonces va una multitud de personas por ese camino ancho que lleva a la perdición, pensando y depositando toda su fuerza en sus obras de misericordia. Pero resulta que Dios dice algo diferente. Dice que yo soy un pecador, que mis pecados ofenden a Dios, que la única manera que tengo de ser limpiado de pecados es gracias a que Dios me amó tanto que envió a su Hijo para que yo fuera limpiado de mis pecados. Y a través de ese sacrificio en la cruz, que yo recibo por fe, sin merecerlo, que entiendo, es que soy limpiado de pecado y reconciliado con Dios. Solo de esa manera, la Biblia dice que es ancho el camino que lleva a la perdición y es angosto el camino que lleva a la salvación. Y yo digo, yo me porto bien y hago buenas obras. Y Jesucristo te dice, yo soy el camino. Y soy la única verdad. Y soy la vida y nadie va al Padre sino a través del Hijo. ¿Difícil de entender? Pues 9 de cada 10 personas no lo entienden. 9 de cada 10 personas no saben por qué murió Jesucristo en la cruz. 9 de cada 10 personas siguen cargando su libertad en base a sus obras. Si me porto bien, tengo chance de ir al cielo. La iglesia no lo cuenta, y si lo cuenta, no se encarga de que tú lo entiendas. No hay ninguna verdad que valga la pena más ser contada que esa. Venir a la iglesia es precisamente eso, la labor de un pastor, la labor de un joven cristiano, la labor de una persona es cuéntale a la gente cómo puede ir al cielo, cuéntale que hay una vida más allá, que hay algo por lo que vale la pena luchar. ¿Sabes? Dicen por ahí que no regales un pez, que mejor enseñes a pescar. Y Jesucristo le decía al apóstol Pedro que viniera en pos de él y que lo iba a convertir en un pescador de hombres. Y esa es una labor importante. La base y el fundamento es Cristo. La estructura de la sociedad es la familia. José es el ejemplo de un padre que vale la pena imitar. María es el ejemplo de una madre que vale la pena imitar. Pero me quedo con ese personaje de José siendo un hombre sin muchas luces, sin mucha fama, poco recordado,
que sobre todo decidió ser obediente de manera total. Dejar un ejemplo de lo que debe ser un padre. Seguir ese ejemplo puede ser la esperanza de una sociedad en donde la imagen de un padre se ha desvirtuado y donde las madres ahora cargan todo el peso del hogar, mientras el hombre decide hacer cosas muy importantes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por la vida de José. Gracias, Padre, porque a través de él hemos podido entender y ver un ejemplo de cómo debe ser un padre que te honre a ti, Señor. Te pedimos por aquellos que anhelan en su corazón un día ser padres y tomar el liderazgo y la responsabilidad ante Dios por su familia, Señor, por ser proveedores de su casa, de lo material, pero sobre todo de lo espiritual. Señor, hoy te pedimos que estas palabras que tú nos has dado, Señor, puedan servir para que meditemos los que ya hoy somos padres, para ver la manera cómo podemos hacer para enmendar y corregir lo que hemos hecho mal, Señor. Te damos gracias porque aún así tú nos has dado hijos y nos has dado una esposa, Señor, que nos ayuda, coheredera con nosotros de ese reino maravilloso que tú nos prometes, Señor. Te pedimos que también nos guardes, Dios, del pecado y de pecar y de apartarnos de ti, Señor, y de menospreciar tu palabra, Señor, y de menospreciar esta salvación tan grande que tú nos has dado a través de Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo, Dios. Bendice esta semana que hoy empieza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.